Buenas noches, siguiendo con las clases eh, de estabilidad de taludes. Hoy nos toca ver, siguiendo la secuencia de la clase anterior, vamos a ver la revisión de la estabilidad de los taludes. Entonces, en la clase anterior nosotros pudimos ver la clasificación de los taludes o laderas, que eran los naturales y los taludes artificiales, y las fallas más frecuentes con las cuales se originaban en estas taludes, y los factores que también influyen mucho en que se origine un deslizamiento, ¿no? Vimos también respecto a deslizamientos superficiales, fallas asociadas a procesos de deformación acumulativas, los flujos, cuando se tenían flujos en seco, flujos cuando no hay contenido de agua. Y en los taludes artificiales vimos algunas fallas en rotacional, fallas traslacional y también la combinación entre ellas, ¿no? Una falla con superficies combinada o compuesta, donde se presentaba la traslacional y la rotacional. Y también vimos la erosión, ¿no?, en las laderas o en los taludes. También presentamos cuáles eran las partes principales de un talud, las solicitaciones a considerar para la estabilización de taludes, y vimos cuando hay cambio de la geometría, cuando colocábamos bermas y contrafuertes, y también algunos materiales empleando materiales estabilizantes. Ya ustedes saben que uno de ellos es el cemento, asfaltos, algunas sustancias químicas. Y también vimos el empleo ya de estructuras de contención, ¿no?, ya muros de contención, donde podría tenerse los diferentes muros que en algún momento posiblemente se puedan mencionar. También vimos en los métodos de estabilización el uso de pilotes, teniendo en cuenta que los pilotes deben tener un análisis adecuado para que funcionen y realmente pues sea aplicable, ¿no? Y también mediante anclajes, los anclajes para poder estabilizar una ladera o un... Y con respecto a la protección contra la erosión, pues vimos respecto a la vegetación, hidrosiembra, mantas compuestas. También vimos algo de lo que era el drenaje, ¿no? Ustedes ya, no sé, en algún momento hayan tenido la oportunidad, si es que se les presentó, de hacer algún drenaje natural en alguna ladera o en alguna superficie. Entonces, ¿qué es lo que ustedes harían en ese momento? Pues colocar suelo granular para poder drenar esa ladera y evitar que se originen los deslizamientos, ¿no? Entonces presentamos los métodos que se usan mediante las teorías o mediante las gráficas o mediante la parte analítica de algunos investigadores, que era Felenius, ¿no?, el que dio el método de Dovelas. Tenemos Bishop, Morgenstern, Price, Spencer y Jambu, ¿no? Son los más conocidos, en los cuales mencionamos la clase anterior. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver
la revisión de la estabilidad. Estabilidad por rotación. Entonces, si nosotros vamos a hacer un análisis de la estabilidad de un talud, recuerden que la estabilidad, el análisis, cuando hablamos de análisis de la estabilidad, estamos hablando de un factor de seguridad. Entonces, por lo tanto, es importante ver esa parte, ¿no? El factor de seguridad. Entonces, en este caso, vamos a dar algunos alcances de la teoría para poder posteriormente hacer un ejemplo utilizando unas hojitas de cálculo, cómo vamos haciendo unas iteraciones para encontrar el factor de seguridad, que es con el cual se hace el análisis de la estabilidad de taludes. Los métodos que pueden emplearse para la revisión de la estabilidad de taludes, pues lo vamos a mencionar en esta clase. Tenemos estabilidad por rotación, ¿no? Ya vimos la falla por rotación, ya sabemos cómo se origina la falla por rotación. Ahora vamos a ver la revisión de esa estabilidad por rotación. Suelos puramente cohesivos. Es decir, vamos a presentar algunos métodos para la revisión, ¿no? Por rotación. Para suelos puramente cohesivos, con resistencia al corte aproximadamente constante, con la profundidad, y cuando el nivel freático se encuentre por debajo del pie del talud, la estabilidad del talud puede verificarse mediante la fórmula. Entonces, ustedes saben ya el pie, ¿no? El pie del talud, vimos ahí una parte de las partes del talud y hemos podido darnos cuenta de esas líneas de falla en las cuales se consideraban en el cuerpo, en el pie y en la base. Entonces ahí tenemos la fórmula, estos métodos, esta revisión se va a ayudar mediante algunas gráficas que se presentan para la solución de estas expresiones. Tenemos acá la resistencia al corte no drenada obtenida de unas pruebas tipo U. Ya mencionamos también al respecto de qué es una prueba tipo UU. Cuando estamos hablando de una prueba tipo UU, estamos hablando de una prueba triaxial. En este caso es una prueba no consolidada, no drenada. Y los otros parámetros, variables, ya se pueden ver acá, ¿no? Tenemos un número de estabilidad, que lo vamos a ver, factor de resistencia, el peso volumétrico, la altura y el factor de carga, ¿no? Al aplicarse este método, se aceptan las siguientes hipótesis, ¿no? Acá tenemos una de las gráficas que nos va a ayudar a determinar el número de la estabilidad, ¿no? Entonces acá vamos a ver toda la parte de la teoría, ¿no? Cuando vamos a hacer el ejemplo, vamos a hacer un ejemplo y vamos a explicar cómo obtenemos cada una de esas variables de cada una de las fórmulas, pero en este caso vamos a ver cuáles son la revisión que se hace de la estabilidad de taludes. Dice, vamos a leer la hipótesis, ¿no? No existe tirante de agua al pie del talud. Entonces, eso, ojo, hay que ver al respecto, ¿no? Y acá, pues ustedes pueden ver la circunferencia de falla, ¿no? O el círculo de falla que viene al pie del talud, como estoy con el puntero acá señalando. No actúan sobrecargas ni existen grietas de tensión. Ya existen unas grietas acá y ustedes pueden observar que para esta parte, para este uso de esta gráfica y para este
a esta revisión se tiene que asumir estas siguientes hipótesis, las cuales no debería presentar grieta de acá, una grieta de tensión, una falla de tensión. El suelo es homogéneo hasta la profundidad H más D, ¿no? Acá tenemos D y H, ¿no? Entonces hasta esa profundidad se considera que el suelo es homogéneo, y esta vez pues estamos hablando de un suelo puramente cohesivo. La resistencia es constante con la profundidad, ¿no? Si vamos profundizando, nos encontramos la resistencia a la profundidad que queramos, y esta de ahí va siendo constante según la profundidad en la cual se haga el análisis. La falla se produce según un cilindro de traza circular, ¿no? Lo que vemos acá en la figura, es decir, de esta manera. Para tomar en cuenta la sobrecarga, el tirante de agua al pie del talud y las grietas de tensión, se pueden utilizar los factores de reducción. Entonces, como vuelvo a repetir acá, vamos a ver de manera teórica cómo se puede utilizar algunas gráficas, ¿no? En este caso, ustedes pueden considerar estas gráficas para poder encontrar estos factores que intervienen en las fórmulas y podamos resolver la revisión de la estabilidad, ¿no? En este caso, pues se debe hacer una verificación mediante esta fórmula, ¿no? Mediante la fórmula que se presenta acá. Entonces, acá podemos ver que en esta gráfica podemos encontrar otros factores de reducción, ¿no? En este caso, de tirante de agua al pie del talud, ¿no? Tenemos acá las gráficas y las gráficas para poder nosotros hacer todo ese cálculo de la revisión. En los suelos con cohesión friccionantes o cohesivos friccionantes, se hace el uso o se describe el método tradicional de las dovelas. Para el caso de taludes en suelos homogéneos con cohesión o cohesivo friccionantes y el nivel freático queda por debajo de su pie, la revisión o la verificación se hace mediante esta fórmula, ¿no? Entonces nuevamente se presenta acá un factor o una variable, el número de estabilidad, donde se hace el cálculo mediante esta gráfica, ¿no? Entonces hay mucho de uso de gráficas para poder hacer esta revisión en estabilidad de taludes. Y de igual manera, pues también tienen que aceptarse algunas hipótesis para poder hacer el uso tanto de la gráfica y de la fórmula. Por ejemplo, en este caso, el círculo de falla crítico intercepta al pie, ¿no? Es decir, justo así estábamos hablando, donde veíamos que la circunferencia de falla llegaba al pie del talud. El nivel freático y la frontera superior del estrato duro quedan por debajo del círculo de falla crítico. Otra de las hipótesis para poder hacer el uso de esta gráfica de la fórmula. No existe sobrecarga ni grietas, ni la grieta de tensión ni una sobrecarga. Eso significa de que no hay alguna estructura en la cabeza del talud que genere alguna carga, ni tampoco alguna grieta para originar a esa raíz. Ustedes pueden ver acá un parámetro, ¿no? El parámetro C, que ya hemos hablado, viene a ser un parámetro de resistencia, que es la cohesión, ¿no? Y vemos acá también
algunos valores como phi. Entonces, esos parámetros son correspondientes a los círculos de Moore, ¿no? A la falla de la prueba de resistencia que se ha realizado. Entonces ahí se sabe, pues, se conoce el comportamiento que ha tenido el suelo a la resistencia y se obtienen esos parámetros, el parámetro C, la cohesión, y el ángulo phi, el ángulo de fricción interna del suelo. Si el nivel del agua está cerca de la superficie del terreno, la estabilidad del talud se puede verificar considerando solo la mitad del correspondiente del ángulo de fricción, con los siguientes criterios. Hay que tener criterios en los cuales se tiene que tener en cuenta. Para los materiales que desarrollen presión de poro insignificante durante el corte, es decir, vamos a usar los parámetros de resistencia efectivos, es decir, la cohesión efectiva y el ángulo de fricción interna efectivo de la envolvente de los esfuerzos, ¿no? Al momento que hacemos el trazo, cuando tenemos los círculos de Moore, y ahí podemos ver, pero vamos a obtener los valores efectivos. Otro de los criterios, cuando se genere apreciable presión de poro durante el corte, es decir, ahí vamos a utilizar los parámetros de las pruebas triaxiales consolidada no drenada. Conviene subrayar que este método no se aplica a suelos puramente friccionantes, ¿no? C es igual a 0. La estabilidad de un talud homogéneo constituido por un suelo granular limpio y seco puede verificarse con la siguiente relación, ¿no? Tangente de phi, tenemos el factor de resistencia y es mayor al tangente del ángulo del talud de la horizontal. El método de las dovelas, que es en el cual nosotros nos vamos a centrar y vamos a resolver toda esa parte para poder continuando, mencionábamos, vamos a tratar de hacer un ejemplo con el método de dovelas, donde ese mismo método, ese mismo ejemplo, puede ser un ejemplo real o puede ser un ejemplo, pero donde se tenga todos los datos y podamos hacer esta revisión, ¿no? Es decir, sería un ejemplo donde se tenga el talud, se tenga sus parámetros de resistencia y se pueda hacer todo una hojita de cálculo donde se pueda obtener el factor de seguridad. Sería importante que ustedes vean esta parte en la cual vayan viendo cómo más o menos va ubicándose el centro de la superficie de la circunferencia de falla, donde se puede dar cuenta uno de que este método es por iteraciones. Vamos a poder ver que los valores del factor de seguridad se van haciendo mediante cálculos de iteración, ¿no? Es decir, los programas de elementos finitos hacen eso, ¿no? Es decir, van haciendo infinitos círculos y
llegan a dar el valor del factor de seguridad más crítico y se puede ver si realmente ese talud es estable o inestable. Entonces, ¿en qué consiste este método, no? Vamos hablando de este método de dovelas. Para el caso de un talud con sobrecarga en su corona, con nivel freático alto o que esté formado por materiales no homogéneos, es posible que se pueda hacer la verificación aplicando este método iterativo de dovelas. Entonces, este es un método de dovelas para esfuerzos totales, ¿no? Entonces, vamos a ver esa parte y podemos ver que un ejemplo tiene que darnos similar al hacer el uso de un software, ¿no? Donde tenga algo de similitud al hacer los cálculos. El método consiste en elegir un círculo tentativo, ¿no? Eso es lo que menciona, es decir, el círculo que se elige no es el definitivo, es un tentativo. Y al subdividir la masa deslizante de cierto número de dovelas verticales, generalmente este método es recomendado utilizar el número 7 de dovelas, ¿no? Entonces, esas dovelas, como lo menciona ahí, son dovelas verticales, ¿no? Y cada una de ellas se tiene que hacer el cálculo de su área y luego para obtener sus respectivos volumen y pesos, ¿no? Donde vamos a poder ver y hacer el cálculo pues, de las fuerzas actuantes, ¿no? Que intervienen. Considerando el equilibrio de la masa del suelo, es decir, el espesor unitario, ustedes tienen ahí la figura y consideran hacia el fondo un unitario, un metro, ¿no? Entonces así puede trabajarse viendo ya el volumen, ¿no? Sí, esto está limitado por el arco circular del radio, ¿no? Como ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Esto, y las dovelas que bajan, y hacia vertical hacia adentro, unitario. Entonces, eso de ahí se lo va a hacer en el ejemplo. En esta ocasión se está dando a conocer toda esta parte para poder posteriormente hacer el ejemplo y calcular, ¿no? Estabilidad por traslación. Ya vimos toda la parte por rotación, donde se vio con el suelo cohesivo y el suelo cohesivo friccionante, ¿no? Este tipo de falla ocurre cuando el terreno en cimentación relativamente a poca profundidad existe un estrato prácticamente paralelo a la superficie del terreno. Ustedes pueden ver desde la superficie, este es el talud, desde la superficie, y vemos el estrato débil paralelo a la superficie, cuya resistencia es muy baja, ¿no? Es un estrato débil, una arcilla, ¿no? Una arcilla débil en la cual pues va a originar que se traslade y al mismo tiempo pues tener la superficie compuesta, ¿no? De la que ya hemos visto y hemos mencionado, ¿no? Tenemos acá, ¿no? La circunferencia, la de rotación, tenemos el tramo de traslación y tenemos acá nuevamente la rotación, ¿no? Es decir, acá podemos observar las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que se presentan, las fuerzas para poder hacer todo el cálculo acá de la fuerza que se resiste en hacer el análisis de esta falla, ¿no? Si se acepta que la masa del suelo se moviliza o es movilizada, acá como ustedes pueden observar, S, ¿no? B
F, miren, la fuerza motora neta que tiende a moverla es la diferencia entre el empuje activo sobre la cara BF, que ustedes están viendo ahí, y el empuje pasivo, acá, en la cara EC o CE. Entonces, la fuerza resistente que se ve acá, que ustedes observan la F, relacionado con la resistencia que desarrolle la superficie BC, ¿no? Entonces, esa parte es para posteriormente también ver en algún ejemplo, posiblemente, se alcance el tiempo y se pueda hacer, pero vamos a hacer un ejemplo con respecto al rotacional, ¿no? En este caso ya queda que ustedes puedan darse cuenta de cómo hacer el uso mediante las fórmulas que se presentan acá, ¿no? Acá tenemos el método bidimensional, pero antes, viendo esta parte de la estabilidad por traslación y una superficie de falla compuesta, por ejemplo, si el estrato débil es arenoso, esto, y está sujeto a una supresión, hablamos de supresión, pues estamos hablando de agua, ¿no? Que reduzca la presión normal efectiva correspondiente al peso de la masa en esta parte, en E, C, B, F, mediante una carga importante. La fuerza F debe calcularse a partir de ese valor deducido de la resistencia, con la presión normal efectiva igual a la total menos la neutral, ¿no? Entonces, acá es cuestión de hacer ya su respectivo análisis y mediante las fórmulas poder hacer el cálculo. El método bidimensional, esto es solamente para presentarlo, pues aplicable a taludes en rocas, ¿no? En bloques. Entonces también queda para que ustedes ya solo puedan definir las variables en las cuales intervienen en esta figura y aplicar, ¿no? Entonces acá podemos ver que la estabilidad por traslacional pues se desliza de esta forma la cuña, ¿no? o este talud, y mediante las fórmulas podemos encontrar los parámetros que necesitamos, ¿no? Método de la cuña. Acá vemos, ¿no? Esta es una cuña. Este método permite verificar la estabilidad de un bloque cuando sus posibilidades de movimiento están restringidas a una sola dirección, pero el deslizamiento ocurre sobre dos superficies de falla, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Entonces, eso también es ya parte de la mecánica de rocas, en las cuales ya se tendría que profundizarse, pero sí es bueno tener en conocimiento, ¿no? Y tenemos la estabilidad por volteo, ¿no? Acá pueden ver ustedes, ¿no?, cómo los estratos se voltean, y acá pues una opción de cómo podemos mejorar, ¿no?, mediante las anclas. La falla por volteo puede presentarse en taludes en rocas estratificadas, como nosotros podemos ver acá en la figura, o con planos de debilidad que presentan un echado desfavorable, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso de ustedes pueden observar en la figura que se presentan casos típicos de falla por volteo, ¿no? La falla ocurre según un mecanismo de rotación respecto a un eje que usualmente se localiza en la parte inferior de cada uno de los bloques. Acá podemos ver, ¿no? Miren cómo hace esto, lo que menciono. Las fuerzas que intervienen con el peso de los bloques y los empujes debidos a los
Otros bloques inestables van a originar todo ese volteo de todas las placas o los estratos, ¿no? Cuando se presenta este tipo de fallas se notan desprendimientos de bloques en la cara del talud, ¿no? Entonces hay que ver toda esa parte, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a tratar de mejorar? Pues mejorando, colocando anclas, ¿no? Y esas anclas tienen que estar bien ubicadas con unos ángulos donde pues, tengan un buen análisis para saber en qué dirección van a estar ubicadas, ¿no? Y de hecho que las anclas mejorarían notablemente toda la parte de la estabilidad de los taludes. Entonces esta parte de esta clase ha sido algo como información y cuál es el uso, cuáles son todo lo que interviene en toda la parte de una estabilidad de talud, en el análisis de la estabilidad de talud. Entonces en la próxima clase nosotros vamos a hacer ya un ejemplo donde hacemos intervenir algunas gráficas, hacemos intervenir unas hojitas de cálculo y ya para la clase de la videoconferencia ahí vemos cómo funciona un ejemplo, ¿no? Así como se presentó en capacidad de carga. Entonces espero esta parte con el ejemplo y veamos cómo funciona al hacer el uso. Vamos a tener un talud, vamos a hacer el ejemplo y calcular el factor de seguridad. Entonces espero que les haya servido algo de información al respecto y seguiremos con las clases posteriores. Buenas noches y nos vemos en la siguiente clase.